Hola a todos chicos y chicas y chiques. Como les decía hace un rato, la voz fantasmal sin rostro. eh, Estamos empezando transmisiones, nuestra tercera versión del ciclo de arte y tecnología de Fundación Mustakis. Yo soy Cristóbal Rifo, seré el facilitador el día de hoy de este experimento. Les digo que es un experimento porque, bueno, entre todos nosotros, los que estamos armando este programa, esto es un programa que nace totalmente desde la imaginación y el deseo de transmitir ideas. Y en ese sentido no hay una forma establecida de cómo hacerlo. O sea, imagínense, no nos podemos ver, no nos podemos juntar. Entonces, yo decidí tomar la siguiente aproximación, que espero que se sumen a esta aproximación, que es contar una historia. Y la historia que les voy a contar va a estar dividida en ciudades, que son las ciudades que a mí me han marcado y que me han permitido ser lo que soy en este momento, que espero que cambie en el futuro también, como todo, ¿no? Y el experimento que les voy a proponer, como es un viaje, los que tengan audífono, invitadísimos a que se pongan audífono, porque vamos a pasar por paisajes sonoros, vamos a pasar por mis recuerdos, atravesados por mis experiencias y atravesados por las experiencias de otros, porque el propósito principal, y especialmente para los chicos que sigan el trabajo que se hace desde Fundación Mustakis, es que aprendamos qué significa tener un proceso creativo que ya sea artístico, ya sea un proyecto tecnológico, ya sea un proyecto de cocina, un proyecto de deporte, un proyecto de cualquier tipo. Las ideas no están supeditadas a su técnica. Una idea solamente es un contenido que puede ser trasvasijado a diferentes técnicas. Eso voy a hacer muy claro en mi exposición porque se va a ver todo el tiempo, porque yo he cambiado de muchas técnicas. Entonces, los voy a invitar a que sigan mi proceso y en ese proceso encuentren, creo yo, las herramientas para que puedan documentar y entender y identificar, que eso es muy especial porque de repente uno ve algo que es oro y no lo toma porque no se da cuenta. Entonces, identificar ese momento de oro. Eh, para eso voy a desaparecer en esta pantallita y voy a empezar a contarles que yo originalmente soy de este lugar inhóspito, imagínense vivir aquí, y este lugar inhóspito es la ciudad de Puerto Montt. Puerto Montt, Puerto Montt. ¿Por dónde empezar por esta ciudad? Es una ciudad muy compleja para vivir, es una ciudad muy fría, es una ciudad en la cual el paisaje se te mete debajo de la piel y cuando se te mete debajo de la piel, tu piel está muy helada y está atravesado por todas las vicisitudes de este lugar. Uno cuando se levanta en la mañana para ir al colegio es de noche, a las 7 de la mañana es de noche, a las 8 de la mañana es de noche y tienes que irte caminando al colegio con los pantalones mojados y con el granizo a veces pegándote en la cara. Y en Puerto Montt, al igual que todas las regiones que están más alejadas de la capital, se vive 10 años en el pasado. Entonces yo tuve que estudiar en un colegio que estaba 10 años en el pasado. Y ese colegio también marca parte de mis procesos, ¿no? Es el colegio, es la distancia, es el paisaje. Miren esto, esto también es Puerto Montt mirado desde arriba. ¿Y por qué les estoy hablando del paisaje? Porque el paisaje es una forma en la cual los procesos nos atraviesan. ¿En qué sentido? En el sentido de que todos estos colores que ustedes están viendo ahora, después las van a ver en mis propios procesos como artista y como ser humano, más allá de ser un artista. Entonces, esos procesos se van mezclando de maneras tan sutiles que creo que nadie puede saber realmente en qué momento ese proceso se inicia. Pero les muestro este paisaje para que, para que conozcan más o menos de dónde viene mi ojo y los que sean más atentos quizás pueden ver cómo ese ojo se ve traducido en objetos, que son lo que la gente denomina obras de arte o proyectos o lo que sea. Esto es frente a la isla Tenglo. Yo cuando era chico remaba por acá.
Es un lugar muy hermoso. Esos son los palafitos de Tenglo también. Y de Ángel Mo, disculpa que estoy haciendo como 50 cosas simultáneamente. Y lo que les contaba hace un momento es que yo estudié en un colegio que fue bastante complejo porque es un colegio solo de varones. Imagínense eso, un colegio solo de varones en una ciudad 10 años en el pasado. Entonces, gran parte del inicio de mi proceso creativo nace en una pugna con el sistema, de cierta manera. Esperen que voy a aparecer acá para... Hola. Ahí estoy. La cara flotante. Y en este colegio, imagínense, son solamente varones, 10 años en el pasado, entonces todo lo que ocurría en ese colegio de cierta manera era como que te trataban de sistematizar para que te transformes en lo que ellos pensaban que era un ser productivo, que siempre tiene que ver como con replicar formatos del pasado, ¿no? Y obviamente que yo estuve bastante pugna con eso. Y aquí voy a hacer una pequeña cita al compañero anterior, Marco, y les quiero comentar algo que estos son, como les decía, voy a tratar de hablar de ciudades y voy a tratar de hablar de hitos. Y el primer hito en mi carrera de artista fue con Dragon Ball Z. Entonces, aquí la cita directa al compañero Marco. En este colegio, obviamente que teníamos que estar 40 personas en un pupitre mirando al profesor y yo generalmente no miraba al profesor porque me distraía muy fácil y yo dibujaba en la mesa. Entonces, en séptimo básico, yo dibujé un Goku que era igual. Bueno, decían mis compañeros que era igual. Y estaba como dibujándolo porque era mi primer dibujo bueno, nunca dibujé bien. Y de repente cuando tenía 15 años tuve mi primer dibujo decente y llega un compañero y me agarra la mano y la levanta y dicen, callen lo que dibujó Rifo, un Goku igual. Y me agarra y toma el dibujo y se lo muestra a todos mis compañeros. Y todos los compañeros empiezan a ver al Goku y me empiezan a felicitar y como que me empiezan a dar palmadas en la espalda porque dibujé al Goku y se formó como un círculo. Y ese fue como mi primer hito como artista, ¿no? Que tiene que ver con esto que hablamos, con esto que hablaba el Marco en el momento anterior, que es que las cosas no tienen por qué ser odas, ¿no? En la cultura popular hay demasiado conocimiento y en el apoyo popular y en las cosas que son intrínsecamente interesantes en su momento como Dragon Ball, pueden haber muchas cosas directamente relacionadas con el arte, lo que hablaba Marcos, ¿no? Como el uso del color, la composición, las historias, que son muy chistosas ahora que uno es más grande, pero en ese momento eran increíbles, ¿no? Y ese fue mi primer hito que marca una producción de arte, ¿no? Y como les decía, para mí esos hitos eran fundamentales para poder seguir como luchando contra la marea, ¿no? Miren, aquí les voy a mostrar una foto de mis amigos, el Andy Pandy, Nicolás Inostroza y Paulo Rivas. Este es el paisaje, literal, este es nuestro paisaje, salir del colegio y ver la calle mojada y este paisaje que es como, no sé si alguna ha visto Tarkovsky, pero es puro Tarkovsky, así. Es como un cine así tétrico. Y en ese paisaje es cuando se empieza a gestar todo como imaginar. Yo soy ese niñito, ñoñito, el de acá. Es el del jockey naranjo. Y con esta gente fue como con las personas que empezamos a revelarnos de cierta manera y a encontrar nuestros propios caminos y nuestros propios intereses para transformarse cada uno en lo que tenía que ser de cierta manera. Y en medio de eso, en medio de todo este colegio, en medio de este paisaje inhóspito, en medio del frío, hubo otro hito, aparte de, este es como el segundo hito, aparte de Dragon Ball. El segundo hito es haberme encontrado con la filosofía y con un profesor que me voló la cabeza que le decían el español, que era literalmente una persona de España, y él me presentó un ramo que se llama epistemología, que para mí en ese momento era como que me hablaran, no sé, de marciano. Y este señor que está acá, no es mi profe, este es un señor mucho más viejo, este señor de acá se llama, tiene un nombre muy chistoso, se llama Ludwig Wittgenstein. Ahí. Y Wittgenstein es una de las primeras personas que empieza, esto va para los chicos que vienen de tecnología, los que les gusta programar. Él es como el padre de los lenguajes de programación antes de que supieran que era un lenguaje de programación.
él es el que empezó a inventar formas lógicas de comunicarnos. Y Wittgenstein, esto, o sea, imagínense, yo tenía 15 años y me leía es como estos textos, porque mi profe, el español, insistía que no podíamos leer refrito, entonces nos pasaba como textos de 20 páginas, pero él era el autor original, y había un libro increíble que se llamaba el Tractatus Logicus Philosophicus. Y en el Tractatus Logicus Philosophicus, Wittgenstein entablaba un debate entre lo que es la realidad, que es lo que está fuera de nosotros, y lo que somos nosotros, y cómo el lenguaje media esa realidad, y que el problema del mundo, el problema de las guerras, el problema de la soledad humana, los que vieron Evangelion saben de esto, como el Dama del Erizo, el problema de la soledad humana tiene que ver con la incapacidad de poder comunicarnos. Entonces él dijo, pero sencillo, facilísimo, lo que hay que hacer es un idioma que sea perfecto, y el lenguaje perfecto para él es la lógica. Entonces, él en su volada wittgensteiniana propone eso, ¿no? Esto es una cita del Tractatus: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Eso significa que si yo tengo un lenguaje infinito, el mundo es infinito. Y es muy interesante porque después lo vamos a hilar todo, ¿no? Pero es muy interesante porque tiene que ver directamente con cómo nosotros nos comunicamos con las cosas que están afuera de nosotros. Entonces, en esa comunicación es donde ocurre o la creación de los robots y la inteligencia artificial, o la poesía. Y esto es súper interesante también porque Wittgenstein, y esto también lo menciono por esto, porque me gusta hablar sobre los procesos y me gusta hablar sobre los cambios. Existen dos Wittgenstein: el Wittgenstein 1, que es esta persona que es extremadamente lógica, que escribe el Tractatus Logicus Philosophicus y que está tratando de crear un lenguaje perfecto, que es como un Wittgenstein joven, ponele. Y después está el Wittgenstein 2, que es como él reniega de su obra anterior y trata, o sea, y deja de creer que el lenguaje perfecto existe y se concentra directamente en la capacidad de poder entender el mundo desde las metáforas, desde la complicación del lenguaje. Y para mí eso es directamente el arte, ¿no? Es el arte, es la poesía, es el error, es la falencia. Esta es el cierre inicial de mi primera ciudad, que se llama Puerto Montt, y ahora les voy a empezar a hablar voy a ir desde el futuro al pasado, del presente al pasado, del futuro, voy a ir como trazando líneas por todos lados, y lo que les quiero mostrar ahora es una obra que para mí hace una referencia a mi instancia en Puerto Montt, y es una obra que yo hice en el 2016. Vamos a llegar a cómo llegó la tecnología, pero es una obra que es directamente tecnológica. Es una obra que se llama La ciudad invisible, que tiene que ver con toda esta cita que estamos haciendo, y vamos a hablar de muchas ciudades invisibles en el camino de esta charla. Ay, se me había ido el audio. Bueno, Las ciudades invisibles es una obra que funciona con musgos que son del sur de Chile, de Puerto Montt de hecho, y que lo que yo hice fue que tomé estos musgos y me los guardé como en la mochila llena de hielos y de botellas para enfriarlos, y me los traje a Santiago en verano. Entonces, lo que hice con estos musgos es que los tomé de su hábitat natural y los transformé y los transporté a un hábitat que no es el suyo, que es verano en Santiago. Entonces, para eso construí una especie de invernadero, pero el invernadero, en vez de producir calor, produce frío. Entonces tiene unos sistemas de refrigeración con una tecnología que se llama placas de Peltier, que es electrónica, y está controlado por Arduino. Entonces el Arduino lo que hace es que controla la temperatura, controla la humedad y controla la capacidad que tiene de mantenerse en el tiempo vivo. Voy a poner el video de nuevo porque dura como un minuto. Aquí va de nuevo. Entonces, las imágenes que empiezan al principio son del bosque, donde nos metimos con unos amigos a sacar los musgos. Y lo hermoso de este lugar es que los musgos son como mini esculturas que están sobre los troncos de un árbol muerto, porque este era un bosque entero de árboles muertos que estaban en el suelo. Entonces, es como si fuera una escultura en sí misma.
y es algo como poner un objeto que está fuera de un contexto artístico y ponerlo en un lugar y automáticamente se transforma en arte, ¿no? Y simultáneamente tiene estas dos cositas luminosas que son microscopios. Y los microscopios lo que están haciendo es que están transmitiendo en tiempo real el mundo del microcosmos en esas pantallas gigantes que son unos proyectores. Entonces como que uno en tiempo real está viendo lo que es invisible al ojo. Entonces en tiempo real puede apreciar las cosas que son microscópicas y ve como esa dicotomía entre lo que uno ve por un lado y uno lo que ve en el otro lado. Aquí nuevamente Wittgenstein, que es un referente para mí todo el tiempo, como la relación que uno tiene con la realidad, ¿no? Entonces, eso que están viendo ahora en este momento son imágenes en vivo del micromundo. Y esta fue una obra que yo hice, es como una especie de oda a Puerto Montt. Ahora nos vamos a traspasar a otra de mis ciudades, otra de mis ciudades invisibles, y esta es una ciudad que también me marcó mucho. Ahora sí, me avisan por interno que llevo hablando 15 minutos solo. Estaba llorando ya, estaba emocionadísimo. Eh, de vuelta, todo para atrás. Les decía que ahora voy a presentarles mi segunda ciudad invisible, que es la ciudad de Valparaíso. Yo después de que me fui de Puerto Montt muy joven, a los 18 años, me fui a estudiar a una universidad que queda en Valparaíso, en la cual yo comencé a hacer mis primeros experimentos artísticos. Y esta universidad es la Universidad de Playa Ancha, que es como un colegio, es una universidad muy especial, debo decir. No éramos los mejores, no queríamos ser los mejores, pero sí teníamos mucha garra, teníamos un corazón inmenso, todos. Y en esta universidad, este es el patio, en esta universidad yo tuve varios referentes y varias influencias. ¿Por qué todo el tiempo estuve volviendo al tema de las influencias? Porque eso es lo que yo quiero transmitirle a ustedes, que es esas pequeñas, lo que les decía antes, esas pequeñas como pepitas de oro que uno va encontrando, que imagínense, lo que les voy a contar ahora pasó hace 10 años, pero lo sé perfectamente, lo conozco perfectamente. Y eso, una de las cosas que de estas pepitas que me refiero, fue haberme topado con este libro, que se llama El elogio de la sombra, de Junichiro Tanizaki. Y este libro fue bien especial en mi formación, que marcó bastante en ese momento. Yo empecé ahora mostrándoles cómo es una instalación tecnológica, pero hace 10 años yo no estaba haciendo tecnología, yo estaba pintando. Yo estaba obsesionado con la pintura y estaba obsesionado con el dibujo y quería ser el mejor dibujante y quería ser el mejor pintor y estaba todo el día pintando. Y en un momento me topé con este libro que me lo recomendó un profesor, Ricardo Lebel, que también fue un referente. Y este libro es hermoso porque habla sobre la capacidad que... aquí voy a aparecer de nuevo. Este libro habla sobre la apreciación estética que uno puede tener sobre algo tan simple como una sombra. Y habla, así como muy como los puntos principales, que nosotros los occidentales tenemos una obsesión por las cosas que brillan, por el oro, por los diamantes, por las cosas pulidas. Y estamos en contra y nos parece que son sucias y despreciables las cosas que están, entre comillas, sucias.
que, por ejemplo, han visto de repente en la ciudad que hay una escultura y esa escultura está como verde. Eso es porque el bronce cuando se oxida se pone verde. La oxidación del bronce es verdosa. Y para mí eso es hermoso. Cuando hacíamos escultura en bronce también es lo que se le denomina una pátina, que básicamente oxidábamos el bronce, pero nosotros estamos obsesionados con que el bronce esté absolutamente pulido. Y Tanizaki habla de que el bronce, o sea, ni siquiera el bronce, él habla de que las pátinas de los objetos, las pátinas de la plata, que es como que la mugre que queda en los objetos es lo que los hacen bellos. Y él habla de un Japón que en esa época no estaba dejando de existir y ahora existe menos, que es como este Japón antiguo, en el cual la gente tenía una percepción diferente del tiempo porque tenía una relación directa con lo que es una sombra. Y ese evento se me mezcla con otra cosa, que es mis primeras aproximaciones a, como les decía delante, yo estuve en un colegio en el cual yo no aprendí muchas cosas y no aprendí nada de ciencia. Entonces, más grande me empezó a topar con la ciencia, pero desde otro lado me empezó a fascinar. Y descubrí algo muy simple que es del colegio, pero que a mí a los 20 años me fascinó, que es un simple dato de que la Tierra está un poco tilt, un poco girada, un poco como chueca, y ese pequeño gesto es lo que produce las estaciones del año. Entonces, ese pequeño gesto produce las estaciones del año y hace que exista el invierno y el otoño y el verano, bueno, en las partes del mundo donde existe. Y ese pequeño gesto cambia todo. Entonces yo dije, pero entonces está el sol y las sombras son como un reflejo directo. Esto son puras obviedades, obvio, pero cuando lo descubrí por primera vez era algo que me fascinó. Que entonces ese pequeño gesto, ese pequeño giro permite que cada sombra sea especial, que cada sombra sea única. Entonces, en esa como sombra única me topé con un concepto que se llaman hierofanías. Y una hierofanía es la capacidad que tiene un ser de identificar algo que es, entre comillas, un momento sagrado. Esto es muy interesante porque tiene que ver cómo uno puede mezclar disciplinas. Esta pintura la hice cuando tenía 20 años. Fue mi primera pintura que yo consideraba buena porque antes pintaba horrible, que no se la voy a mostrar, de hecho ni siquiera la encontré. Y yo me empecé a obsesionar con encontrar estos momentos, entre comillas, sagrados. Y lo que yo hacía es que iba caminando en la calle y le sacaba una foto a las cosas que me llamaban la atención, a las sombras que me llamaban la atención sobre los objetos, cómo se proyectaban. Y aquí voy a citar nuevamente al profesor Marco, que es ese ejercicio que es extremadamente interesante, que es el ejercicio de tomar algo y verlo una hora, y después verlo otra hora, y después verlo otra hora, y después verlo otra hora, y ver cómo ese objeto se va resignificando y va cambiando, se va mostrando de manera diferente, se va expresando de manera diferente. Entonces, en ese expresarse yo veía como lo sagrado, ¿no? Y por eso yo a las pinturas les ponía las horas. La serie se llama Hierofanías, y si yo esta obra, no alcanzo a ver porque lo veo, estoy viendo una pantalla muy chiquitita, aparece un número abajo, y ese número es la hora en que se toma la fotografía, 5:16 por ejemplo, y así se llamaba la pintura. Aquí, esta es otra pintura, lo mismo. ¿Por qué les muestro esto? Porque me gusta esta idea de que cualquier cosa puede transformarse en algo importante para uno, cualquier gesto, cualquier detalle en el suelo. Estos son ramitas en una escalera. Eso que está arriba es una escalera, y las ramitas son como objetos que estaban encima. Yo les sacaba fotos, pum, y me quedaba pintándolo. Y este es mi pasado de pintor, ¿no? Y vuelvo a un comentario que les hice hace un tiempo, que tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros de... un segundo, que estoy comentando tres cosas. Que es la capacidad que tenemos nosotros en entender que el conflicto y el real problema no es la técnica, es el contenido. El contenido es lo más importante. Esto es una técnica. Pintar fue una técnica que yo aprendí, que es extremadamente bella, extremadamente compleja, pero estas mismas ideas y después yo las empecé a transferir a otros formatos, que vamos a llegar ahí.